¿Puedo escuchar música mundana? ¿Qué artistas puedo escuchar y seguir siendo cristiano? ¿Está bien escuchar este tipo de canción? Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Jordan Díaz y bienvenidos una vez más a su canal Pura Sal, un lugar donde tratamos la teología de manera práctica para el beneficio de nuestras vidas como cristianos. La mayoría de ustedes saben que yo soy pastor de jóvenes aproximadamente hace unos 6 o 7 años atrás. Y bueno, me he topado mucho con este tipo de preguntas, ¿no? ¿Puedo escuchar este tipo de canción? Y cosas así, ¿no? Y también he escuchado mucho en las redes sociales consejos de muchos pastores y también de influencers cristianos que recomiendan y dicen, bueno, puedes escuchar la música que tú quieras, siempre y cuando tengas un poco de cuidado con la letra y todo eso, ¿verdad? Pero yo creo que hay que hacer un análisis un poquito más profundo de esta realidad, de lo que significa la música para nosotros como seres humanos, ¿verdad? Así que yo creo que es muy importante que nosotros respondamos desde varios aspectos de la música, que creo que es importante primeramente que nosotros aprendamos a analizar muchas de las cosas que nosotros queremos hacer. La Biblia dice, examinadlo todo, dice el apóstol Pablo, y retened lo bueno. O sea, pero debe haber un proceso primeramente de examinar, luego de discernir. Esto es bueno, esto no es bueno, esto es positivo, esto es negativo, ¿verdad? Esto me edifica, esto no me edifica, esto glorifica a Dios, esto no lo glorifica. Entonces, yo creo que debe haber primero una responsabilidad nuestra antes de escuchar a otras personas. Y yo lo que pretendo hacer en esta serie, donde vamos a hablar acerca de la música, es entregarles algunas herramientas para que ustedes puedan analizar por ustedes mismos algunas cosas que son importantes. Es verdad que la Biblia no te va a decir, no escuches música mundana, escucha música cristiana. Bueno, eso no hay, pero la Biblia funciona a través de principios y nosotros lo hemos hablado ya antes en este canal, así que puedes revisar esos episodios. Y yo quiero el día de hoy utilizar algunos de los principios de la Biblia para hablar acerca de la música y que ustedes mismos puedan hacer su propio análisis, su propio examen de muchas cosas que son importantes en cuanto a la música. Así que vamos a dividir esta serie en 3 episodios. El primero de ellos vamos a hablar de la música y su influencia en nosotros como seres humanos, como seres biológicos. El segundo va a ser, ya más que todo, hablar de la música desde una perspectiva teológica, ¿no? La importancia de la música en medio de la adoración y por qué es importante no pervertir este sentido de la música. Y al final, en el último episodio, vamos a hablar acerca de cuestiones más prácticas. Vamos a analizar algunas de las canciones de nuestra generación, digamos, el mensaje de estas canciones, los ritmos de estas canciones. Y luego vamos a proponer alternativas o cosas que nosotros tenemos que hacer. Porque claro, si alguien te dice, bueno, no escuches esto, entonces, ¿qué hago, no? Y eso es lo que queremos resolver en el último episodio. Y la primera pregunta que me gustaría resolver es, ¿por qué nos sentimos tan bien cuando escuchamos música? Y eso es verdad, ¿cierto? Cuando escuchamos música sentimos cosas muy bonitas dentro de nosotros, pero esto no es una cuestión solamente subjetiva, sino que realmente nuestro cerebro está respondiendo, digamos, a ciertos estímulos que la música provoca en nosotros desde una perspectiva más física, más fisiológica, ¿no? Y eso es algo importante que nosotros tenemos que analizar. ¿Por qué sucede esto? Y para responder esta pregunta vamos a recurrir a algunos estudios científicos que se han hecho, algunos papers que los voy a dejar en la descripción, porque ya se han hecho varios estudios acerca de la música y del cerebro, sobre todo del ser humano, ¿verdad? Entonces, vamos a responder con algunos detalles específicos. Espero no enrollarme demasiado en eso. Cuando escuchamos música que nos gusta, se activan en nuestro cerebro ciertas partes que también se activan con otras cosas que nos generan cierto placer. Por ejemplo, cuando comemos algo que nos gusta mucho, o cuando tenemos relaciones, o simplemente cuando recibimos una recompensa, ¿no? Hacemos algo bien y nos recompensan por ello y nos sentimos muy bien, ¿no? Ahí también se activan estas partes de nuestro cerebro porque estas zonas están relacionadas, digamos, con el placer, con la motivación, con las emociones. Y estamos hablando específicamente, por ejemplo, del estriado ventral, estamos hablando de la amígdala cerebral, ¿no? Estamos hablando de ciertas partes del cerebro frontal donde, digamos, están las partes que se asocian a lo que uno puede valorar o a las decisiones que uno toma, ¿cierto? Parece que sé mucho de lo que digo, pero en realidad todo lo que estoy diciendo está allí en los papers que les estoy dejando en la descripción, así que pueden leerlo. Yo creo que sería muy interesante que ustedes profundicen un poco más acerca de eso. ¿Y qué decir de la dopamina, por ejemplo, ¿no? Que es llamada la molécula del placer? Cuando escuchamos una canción que nos gusta mucho, se libera dopamina en nuestro cerebro, que es una molécula que nos hace, digamos, sentir bien, ¿cierto? Cuando llega el momento de la canción que más nos gusta, digamos que es como que sentimos un subidón, ¿no? Y eso tiene que ver mucho con la dopamina. Por supuesto, cuando se bloquea la dopamina, digamos que sentimos menos placer, hay cosas, dejamos de sentir gusto por aquellas cosas, pero cuando se libera la dopamina, entonces empezamos a sentir más emoción por esas cosas, mucho más placer y por supuesto sentimos cierto apego a eso también, ¿cierto? Además, no solamente el cerebro reacciona, sino que también nuestro cuerpo se activa.
¿cierto? Cuando escuchamos música, también cambian nuestras reacciones físicas, como por ejemplo el ritmo cardíaco, la presión arterial, la temperatura de la piel, incluso cambia hasta la tensión muscular, ¿verdad? Porque son efectos que todos estos están manejados, digamos, por el sistema nervioso autónomo, que es el que regula, digamos, todos los movimientos de nuestro cuerpo que hacemos sin pensar, o sea, que están prácticamente automatizados en nosotros, ¿no? Como por ejemplo el respirar. Nosotros no pensamos para respirar, para digerir los alimentos, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, todo eso también está manejado por nuestro sistema nervioso y además se activa cuando nosotros escuchamos música. O sea, se dan cuenta cómo está sucediendo cambios en nuestro cuerpo físicamente hablando o fisiológicamente hablando cuando escuchamos música. No es algo simplemente subjetivo, algo que pasa por allí, por encima, nada más, sino que es algo que cala muy profundamente dentro de nosotros. Ahora, también hay otros químicos que se activan en nuestro cuerpo, como por ejemplo la noradrenalina, que tiene que ver mucho con el estado de alerta que tenemos, o la serotonina, que tiene que ver con el estado de ánimo en el que nos encontramos. O sea, la música está influyendo muy profundamente en el ser humano cuando uno le está escuchando. Entonces, no podemos decir que es cualquier cosa, ¿verdad? Así como uno cuando come un alimento sabe que ese alimento dentro de su cuerpo va a generar algunas cosas. Si es un alimento dañino, pues se puede uno enfermar. Si es un alimento positivo, pues entonces puede uno recuperar fuerzas, incluso hasta puede curarse, puede sanarse. De ahí, digamos, el principio de los medicamentos. Uno los consume para sanarse porque tienen estos medicamentos algunos químicos o ciertas cosas que nos hacen sentir bien o que, digamos, combaten ciertos malestares que tenemos en nuestro cuerpo. Bueno, la música es más o menos igual. O sea, la música tiene un efecto en la fisiología de la persona, del ser humano. Por lo tanto, ya de aquí podemos, digamos, empezar a calar un principio, empezar a dibujar un principio de la música. ¿Puede hacernos bien o puede hacernos mal? Y mira que todavía no hemos entrado a la parte ni teológica, ni espiritual, ni siquiera psicológica, que es la que vamos a tratar a continuación. Hay un estudio de la Academia Americana de Pediatría, que trabaja sobre jóvenes y adolescentes, que van a demostrar cómo ahora la letra y los videos musicales influyen sobre la vida también de las personas. Ya no solamente la melodía, digamos, en un aspecto más físico en el cuerpo del ser humano, sino que ahora la letra y la melodía va a influir en nuestros pensamientos y va a influir también en nuestra conducta a partir de ello, ¿no? Al ser la letra algo que va montado sobre la melodía de una canción, es mucho más fácil que el ser humano la recepcione porque, digamos que el cuerpo ya ha sido preparado por la melodía, por todo lo que hemos hablado antes, para poder recepcionar el mensaje de esta canción. O sea, es por eso que es mucho más fácil que cuando uno quiere aprender algo, uno lo aprende con música, ¿cierto? Digamos, tú escuchas una canción 2 o 3 veces al día y te aprendiste la letra, pero así de rápido. Ahora, prepárate para el examen de mañana y repasa la lección una y otra vez y seguramente que el día de mañana pues estás con mucha dificultad para responder las preguntas. Porque es más fácil aprender con música que sin ella. Pues justamente porque la música, melódicamente hablando, ya preparó el cuerpo del ser humano, lo ha hecho más receptivo, de manera que el mensaje que va montado sobre la melodía es muchísimo más fácil que cale en nuestro subconsciente y es muchísimo más fácil que forme nuestros pensamientos y nuestras conductas. Y es de esta manera que los jóvenes y adolescentes que escuchan muchas horas durante el día, muchas horas de música, digamos, son más propensos a poder adoptar conductas, adoptar pensamientos que están siendo transmitidos a través de los mensajes de las canciones. Una vez escuché a un cantante decir, nosotros no somos profesores ni maestros de nadie, nosotros simplemente hacemos arte y el arte llega a las personas porque la gente le gusta comunicarse de esa manera, pero la verdad es que la música forma a la cultura. Y hoy en día, en nuestra generación, nosotros tenemos realmente una música tan peligrosa en muchos aspectos. Y sobre todo cuando uno se detiene a pensar en la letra de las canciones y el mensaje de las canciones, pues no es nada positivo. La gran mayoría de canciones. Hoy en día es muy difícil, digamos, escoger una canción y decir, bueno, este mensaje es positivo. Si nos vamos un par de generaciones atrás, vamos a tener cantantes que hablaban en sus canciones de cuestiones cotidianas de la vida. Le imprimían, por supuesto, cierto romanticismo, cierta elegancia, tal vez cierta fantasía también a la canción para darle, digamos, a la realidad una perspectiva muchísimo más positiva, quizá, ¿no? Pero hoy en día no. Hoy en día el mensaje de las canciones son bastante bajos. Y si yo estoy recepcionando eso, sobre todo en jóvenes y adolescentes que están formando recién su carácter, que están formando recién su personalidad, pues es muy, muy difícil, digamos, combatir eso luego, cuando ya pasen los años, porque ya han sido formados también dentro de ellos con un mensaje, con un lenguaje que los está, digamos, de alguna manera dañando. Ya hemos revisado un poquito cómo la música influye en el cuerpo del ser humano. Y psicológicamente hablando, pues también influye con los mensajes porque ya ha sido preparado el cuerpo del ser humano para recibir estos mensajes. Ahora, se dice que estamos en una generación audiovisual, es decir, que todo lo que captamos lo captamos por el oído, pero también por la vista.
Por eso es tan importante también los mensajes que se transmiten a través de los videos musicales. Los niños o adolescentes que miran videos musicales por mucho tiempo, están en el celular scrolleando o viendo por el YouTube, digamos, diferentes cantantes y sus videoclips y todo ello. Entonces son captados también por el mensaje de los videos. Por eso también es tan peligroso las imágenes que se presentan en los videos. O sea, hemos llegado a una generación donde el mensaje que se transmite a través de la música, que es un medio de comunicación tan maravilloso, está tan caído, en algunos casos está tan pervertido, que es muy difícil encontrar opciones positivas en la actualidad. Es verdad que se puede utilizar la música para inspirar, para motivar, digamos, para acompañar en algún momento emocional de las personas, pero también se puede utilizar para destruir. Y yo creo que es por eso que nosotros tenemos que tener cuidado del lugar que ocupa la música en nuestra vida. No estamos hablando de cualquier cosa. No estamos hablando de algo que es superficial y pasa nada más porque sí, me gusta y ya está. Estamos hablando de algo que puede influenciar nuestro carácter, nuestra forma de pensar. Estamos hablando de algo que podría, digamos, llevarnos a un comportamiento negativo o llevarnos a considerar pensamientos negativos, malos, dentro de nosotros. Por eso, este primer episodio, y lo que he querido yo tratar de explicar en palabras muy sencillas, es cuánto influye la música en nosotros como seres humanos. Y primero, físicamente o fisiológicamente, influye muchísimo. Cambia muchísimas cosas en nuestro cuerpo. Pero luego ya psicológicamente hablando, conductualmente hablando, o nuestra manera de pensar, cambia también por el mensaje que recibimos. Por eso hay que tener mucho cuidado. Y en el siguiente episodio vamos a hablar de la música y cómo se usa la música ahora dentro del contexto de la adoración cristiana. Y por qué es tan importante, ¿no? Siguiendo, digamos, algunos de los detalles o algunos de los conceptos o de la información que hemos recibido el día de hoy. Así que no te pierdas el siguiente episodio, que yo creo que va a completar la idea de cuán importante es la música en nuestra vida como seres humanos. Si te ha servido esta información y crees que puede servirle a alguien más, pues compártela con muchos de tus amigos, con la gente que está a tu alrededor, y me gustaría también saber tu opinión, ¿no?, acerca de lo que hemos hablado. Están las descripciones, o los papers, perdón, en la descripción, así que los pueden revisar. Yo les recomiendo, revisen la información, que es muy buena, y pues nada, espero que haya sido de mucha bendición para todos ustedes y que el Señor les bendiga.